Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y con la doctora Vega preparamos esta mesa redonda que hay un par de casos clínicos. En la mesa redonda la van a integrar los doctores Andreani Lobos, que ya los presentaron, y el doctor Alex Castro, que es anatomopatólogo de la clínica con vasta experiencia en la revisión de lesiones cutáneas. Así que le vamos a pedir a la doctora Vega que empiece la presentación y la idea es que todos puedan ir complementando, dando opiniones respecto de los casos con total libertad, y les recordamos a los asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas a través del ítem de preguntas y respuestas. Buenos días. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer al doctor Cabrera por facilitarnos sus casos clínicos para esta discusión. Y vamos a comenzar con el primero de ellos. Se trata de una mujer de 24 años con antecedentes familiar de madre con melanoma y que consultó para un mapeo dermatoscópico de control. Ella ya tenía un examen previo que había sido realizado en noviembre del 2017. Esta es la imagen clínica de la paciente. Si ustedes pueden visualizar, se observan múltiples lesiones melanocíticas que a ojo desnudo se ven, digamos, de una morfología bastante atípica, ¿cierto? Son asimétricas, de bordes irregulares, múltiples. Y la dermatoscopía que se había realizado en forma previa en noviembre del 2017 mostraba, digamos, en forma específica estas lesiones. No sé si nuestro panelista, el doctor Lobos, quisiera comentar un poco estas imágenes dermatoscópicas. Sí, bueno, la lesión número, bueno, esta es la lesión, es la imagen inicial de la paciente cuando consulta la primera vez, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en la parte superior vemos una lesión con un reticulado en el polo superior que se ve algo atípico, ¿no es cierto? Como a la 11-10. En el polo inferior vemos una zona como de una isla pigmentada, una zona excéntrica pigmentada con glóbulos periféricos, incluso en algunas de ellas se ven algunos como mini pseudópodos. En la número 6, bueno, hay un reticulado fino en la periferia con una zona central un poco más, no alcanzo a ver mucho, pero con zona más como globular por lo que veo y vasos en coma. En la número 7 también hay una zona reticular periférica con una zona central un poco más hipopigmentada y glóbulo. La número 8, un poco lo mismo, nevos que a simple vista parecen ser nevos compuestos con una periferia reticular y una zona central más globular. El número 9, una lesión globular simétrica con un pigmento algo reticulado en la periferia, y en la número 10 exactamente lo mismo, un retículo fino en la periferia con una zona central globular y algunos vasos en coma. De estas lesiones yo seguiría la número 5, que es la que tiene una zona reticular, un patrón multicomponente asimétrico con un retículo atípico en la periferia y una isla excéntrica de pigmento. Lo más probable es que esta lesión vaya cambiando. La otra es creo que podrían, igual hay que seguirlo porque es un paciente que tiene antecedentes familiares de melanoma y tiene un síndrome neoatípico, así que el seguimiento debería ser por lo menos cada 6 meses, un año, pero cada 6 meses es lo ideal. Esa es mi aporte con respecto al Muchas gracias, Carlos. Bueno, ella se realizó una segunda dermatoscopía, pero se le pasó el tiempo específicamente, volvió en enero del 2019 para realizarse una nueva imagen y bueno, estos fueron los cambios que sufrieron sus lesiones. Para facilitar un poco el análisis comparativo. Pusimos acá para comparar desde noviembre de 2017 a enero del 2019. ¿Qué opina, doctor Lobos, de estos cambios experimentados? Claramente el cambio de la lesión 5 es significativo, hay un aumento de esta isla excéntrica de pigmento. Este patrón de hecho está descrito, se llama la isla de pigmento y por sí solo tiene una alta sensibilidad de sospecha de melanoma, pero como les mostré en la presentación que hice recién, también hasta un 40% pueden presentar cambio y no ser melanoma. En este caso, claramente yo creo que uno no se quedaría quieto. Lo que hacen acá con esta lesión antes de sacarla es hacerle un confocal, pero yo creo que si no está la herramienta uno claramente debería hacer un exéresis porque es una lesión que probablemente presenta un cambio que sugiere un melanoma inicial sobre un neo. Hay 3 parámetros dermatoscópicos que se han descrito en los cambios de neo hacia melanomas iniciales. Uno de ellos es la línea, la red invertida, perdón, las líneas blancas cortas y la aparición de esta isla excéntrica que pueden ser de diferentes patrones globulares más reticulados, homogéneos, pero cualquier isla de aparición progresiva en una zona hay que sospechar que la lesión podría ser un melanoma, aunque no siempre lo es. Eso. Las otras lesiones no presentan cambios tan significativos como para hacer algo al respecto. Exacto, bueno, efectivamente, este era un melanoma in situ que fue informado como extensivo superficial, desarrollado en neomelanocítico compuesto, concordando un poco con lo que se había comentado antes del desarrollo de melanoma sobre neo, ¿cierto? Bueno, y los otros neos, en el fondo el 8, 9, 10, también, bueno, la dermatoscopía la verdad es que no presenta, digamos, grandes cambios en cuanto a estructura y color.
Entonces, antes de pasar al caso clínico 2, quisiera preguntarle a los panelistas, bueno, ¿cómo es el enfrentamiento de estos pacientes que teniendo un antecedente familiar o personal de melanoma y que además se presentan con múltiples neos displásicos? ¿Cuáles serían las recomendaciones generales para el seguimiento de estos pacientes y cómo podemos ir sospechando en el fondo cambios tempranos que nos permitan realizar un diagnóstico precoz? ¿Qué es lo que realmente se está haciendo bueno, en lugares donde tenemos obviamente otras tecnologías también y posibilidad, por ejemplo, de estudios genéticos? No sé qué opinan ustedes. Sí. ¿Puedo comentarle yo? ¿Sí? Doctora Andriani. Tienes que bajar el volumen. Bueno, acá por lo menos lo que se hace... No te escuchas. ¿No se escucha? Bueno... ¿Se escucha el CEO, no? A ver, ¿sí? Ahí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya, bueno, lo que se hace, por lo menos acá en España, es que tienen protocolizado que todo paciente con un Rigel 3, en este caso es un Rigel 3 porque tiene antecedentes familiares de melanoma, la madre, ¿cierto?, de antecedente personal de melanoma, se le hace un estudio genético, ¿ya? En este caso se buscan distintos tipos de mutaciones específicas para ver si es que realmente corresponde a un melanoma de tipo familiar o tiene cierta agregación familiar, como yo había mencionado también en mi presentación. Hay ciertas mutaciones que tienen un alto riesgo de hacer melanoma y no solamente melanoma también. Cáncer de páncreas está descrito, cáncer de mama, en fin. Entonces es muy importante tener el antecedente familiar para definir un poco el control y muchas veces también el control y el seguimiento dermatoscópico va a estar definido un poco de acuerdo al antecedente genético del paciente. Por lo tanto, si en esta paciente, por ejemplo, se confirmara que tiene un CDKN2A B600, que es como el más frecuente de todo, tendría indicación de hacer seguimiento dermatoscópico cada 6 meses, de dermatoscopía digital secuencial, y además hacer un estudio ojalá genético también a la familia, y derivarla también para realizar un estudio complementario buscando otro tipo de asociaciones a otro tipo de condiciones asociadas a otras neoplasias, como en este caso del páncreas. Y, por ejemplo, ¿ustedes creen que el confocal hubiese tenido algún rol, por ejemplo, tal vez en la lesión cuando estaba en esta etapa, en el fondo, en el 2017? ¿Podría haber logrado diferenciar de alguna manera, digamos, en estadio incluso más temprano? Igual fue in situ cuando se realizó la excisión, pero ¿cómo es la diferencia un poco con estos neos congénitos? Que igual, me imagino, puede ser difícil un poquito diferenciar el desarrollo de un melanoma tan temprano. En un neo no inflamado, en general, y no pensar que es un neo de Spitz o algún otro, o también hay que considerar la zona en la que está, porque los neos son especiales, glúteos, mama, en el hombro, a veces pueden tener también alteraciones que los neos y los melanomas tienen, así que hay que ser cauto con eso. Pero si uno lo hubiera hecho acá una lesión, hay algunos parámetros a nivel de la unión dermopidérmica, y toda esta como aparición de melanocitos atípicos en nido o solos, pueden ser observados con el confocal con una cierta sensibilidad y una cierta correlación con anatomía patológica, bien, de una manera bien hecha, podría haber tenido un aporte sin duda al inicio. Yo creo que podría haber ayudado. Acá lo hemos visto todos los días. Así que sí, de todas formas. Quería agregar a lo que decía Seba, que hay que considerar que hay series que muestran que de todos los melanomas, el 10% tienen mutaciones. Ojo con eso. Hay mutaciones incluso que te predisponen a tener otros cánceres, como bien decía el Seba, el CDKN2A, esófago, hay que pedirle endoscopía a los pacientes de los 40 años, hay que pedir un TAC, hay riesgo de cáncer pulmonar en los pacientes fumadores. No sé, hay otro gen, el MIF-F1, que tiene un riesgo de hacer melanomas nubulares de rápido crecimiento, de hacer melanomas uveales, así que de todas formas, aquí hemos aprendido mucho eso, de que con un antecedente genético, un background, uno también puede hacer derivaciones a otros colegas porque hay riesgo de hacer otras neoplasias. Así que yo creo que algo que en algún momento deberíamos, a nuestros pacientes de alto riesgo, pacientes con melanoma, con muchos lunares, que sé yo, con los típicos factores de riesgo, deberíamos tenerlos mapeados genéticamente. Eso. Así es. Bueno, ese es el futuro. Para allá nos estamos encaminando. Bueno, Doctor muchas gracias Castro, por las cuestiones. ¿Sí? Doctor Castro, cuando estamos así siguiendo múltiples neus y aparecen pequeños cambios dermatoscópicos para tratar de buscar estas lesiones bien iniciales, ¿qué información para usted son vitales para poder hacer un diagnóstico precoz, sobre todo sobre estos neos atípicos? ¿La imagen, qué cambio hubo, o qué información a usted le gustaría que el dermatólogo, el cirujano, la persona que le envíe la muestra pudiera aportar para ayudar justamente en el mapeo histopatológico de la lesión? Sí, bueno, en general las lesiones melanocíticas, la información clínica es sumamente importante para llegar a un diagnóstico lo más asertivo posible. La información clínica tiene que incluir
primero, las características, ¿no es cierto?, evolutivas de la lesión, o sea, si es una lesión de presentación reciente, si es una lesión que ha sufrido cambio en el tiempo. El tamaño de la lesión, por supuesto que es muy importante porque hay una correlación entre tamaño y malignidad. En casos donde se observan cambios focales en una lesión atípica, incluso hemos recurrido a la marcación de la zona en casos específicos, digamos, cosa de hacer secciones dirigidas múltiples en la zona sospechosa, porque a veces hay melanoma in situ desarrollado en lesiones névicas, que si uno las corta a lo mejor de la forma tradicional se pueden omitir y uno pudiese no pesquisarla. Entonces, la información clínica, por supuesto que es importante, la edad del paciente, ¿no es cierto?, el sitio donde está localizada la lesión, o sea, no basta con poner muestra de piel, sino que hay que especificar el sitio, porque los criterios que se utilizan son diferentes de acuerdo al sitio donde se encuentra la lesión. Hay sitios especiales, como ya mencionó Nelson, donde uno es un poquito más laxo con los criterios de Neo, porque en el fondo característicamente tienen atipia y los criterios que se utilizan para diagnosticar melanoma son específicos para la zona en cuestión. Entonces la información clínica es muy importante. Y por supuesto que en los casos difíciles o complejos, es muy importante la correlación con la dermatoscopía. Y la información dermatoscópica y la sospecha clínica, en el fondo, finalmente es importante para tomar una decisión final en cuanto a categorizar la lesión. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. No sé si algún otro panelista tiene algún otro comentario o pasamos al segundo caso. Solamente lo último, para comentar que uno de los principales desafíos que tenemos como dermatólogos es pesquisar estos melanomas de crecimiento inicial, de crecimiento, de slow growing melanoma que le llaman los gringos, porque los melanomas delgados in situ tienen muy pocos patrones alterados, tienen de hecho patrones inespecíficos, y el único patrón que uno puede ver es un retículo atípico. Los melanomas de menos de 1 milímetro y los in situ tienen muy pocas alteraciones dermatoscópicas versus los melanomas invasores de mayores micras, donde uno observa los colores, que más de 6 milímetros y todas las cosas que tan lindas que se escriben en la medicina y en la dermatoscopia, son cosas que vemos en los melanomas que ya están grandes, invasores, pero el principal, como para nosotros como desafío, es pesquisarlos con dermatoscopia, con confocal o como sea, antes de que se convierta en un problema. Y para eso es seguir sumando cosas tecnológicas y para aportar el diagnóstico y el manejo inicial. Eso, gracias. Así es. Muchas gracias, doctor. Vamos entonces ahora con el caso clínico número 2. Se trata de un hombre de 24 años con antecedente familiar de un abuelo paterno con melanoma y que consulta para un mapeo dermatoscópico preventivo. Esta es la imagen de la espalda de este paciente, donde se destacan estas 3 lesiones melanocíticas, y en la región lumbar se destacaron en la dermatoscopía estas 2. Estas son las imágenes dermatoscópicas que vamos a ir mostrando. No sé si el doctor Andriani nos podría ir más o menos describiendo un poco la dermatoscopía de estas lesiones. Sí, claro, mira, la imagen A se puede ver un patrón que en el centro, sobre todo de la lesión, se ve claramente de tipo globular, ¿ya? O en empedrado. Si lo vemos, donde este empedrado se separa un poco y permite ver unas líneas como blancas entre medio, ¿ya? Y a eso se le llama retículo invertido, ¿ya? Que es un criterio que puede ser sugerente algunas veces de melanoma sobreneus, pero también se puede presentar en algunos tipos de lesiones benignas. Y en la periferia de la lesión se puede ver un patrón reticulado, que es un reticulado más o menos fino, más o menos homogéneo, que rodea toda la lesión. Por lo tanto, este podría ser una lesión sospechosa de melanoma, como podría ser también un neocompuesto. Sin embargo, es muy importante quizás para diferenciarlo de un melanoma, hacer el approach comparativo, que era más o menos lo que yo había comentado en la presentación, y es comparar con el resto de las lesiones. Ya se fijan en la B, a pesar de que también se ve un patrón globular, que se ve bastante homogéneo en toda la estructura de la lesión, con glóbulos que son más o menos distribuidos en toda la estructura melanocítica, con unos glóbulos que son de un color más o menos homogéneo, sin grandes como estructuras que llamen mucho la atención. Por lo tanto, si se fijan, se ve una diferencia dermatoscópica en ambas, y por lo tanto eso tiene que ser quizás hacer sospechar que la lesionada podría ser algo más que un simple neocompuesto.
Perfecto. Acá tenemos las imágenes de los nevos o de las lesiones melanocíticas C y D. Claro, en este caso la lesión C también se ve una zona globular, ¿cierto? Que también está comprometiendo toda la estructura de la lesión. Se ve quizás en la zona central una zona más hiperpigmentada y quizás un poquito más elevada, que tiene un compromiso que es bastante también ordenado. Se fijan, el patrón hiperpigmentado central está bien ordenado en el centro y la zona hipopigmentada o menos pigmentada está en la periferia, con glóbulos que se van como achicando un poquito hacia la periferia, haciendo que esta sea una dermatoscopía que es bastante de aspecto benigno, digamos, como de nuevo compuesto. ¿Mm? Y en la imagen D también se fijan, tiene un patrón globular. Perfecto. Y la última que nos quedaba es la También se ve un dermatoscopia patrón de la lesión. onenético, también se ven. Sí, perfecto. Y la última lesión también se ve este patrón en empedrado con una zona hiperpigmentada central y la zona hipopigmentada periférica que recuerda como un huevo frito, digamos, como súper ordenado, simétrico, típico de neomelanocítico compuesto de aspecto benigno. Exacto. Bueno, siguiendo con el caso, la verdad es que debido a esta asimetría y la presencia de esta red pigmentaria inversa, se realizó la extirpación y el estudio histológico de la lesión melanocítica A, el cual en el fondo mostraba esta histología. No sé si el doctor Castro nos quisiera comentar algo de la histología. Bueno, en realidad aquí lo que hay es una imagen, es como una instantánea, una imagen focal. ¿Ah? Las lesiones melanocíticas se diagnostican por excisión completa y uno tiene que evaluar varios parámetros, en los que está incluida la simetría de la lesión y especialmente los bordes laterales de crecimiento. Esto es una imagen, digamos, de parte de la muestra donde uno puede visualizar que hay una proliferación de melanocitos atípicos. Se ven atípicos en el fondo porque tienen un tamaño de los componentes, son estas estructuras que se ven en la zona de unión un poquito más negra que los núcleos de la epidermis, que tienen un color como morado pálido, en el fondo con un puntito que es el nucleolo. Y si ustedes se fijan, son al menos del tamaño de los queratinocitos adyacentes y algunos incluso más grandes. Esta proliferación se dispone en forma no equidistante, es relativamente caótica si uno la evalúa en el conjunto y por lo tanto es altamente sugerente, ¿no es cierto?, de una lesión de tipo melanoma, digamos. Habría que entrar a evaluar el componente dérmico para ver si hay algún componente infiltrativo, donde no se ve una maduración evidente en los nidos que hay en la zona de la dermis papilar, pero eso hay que evaluarlo en el contexto en realidad. O sea, esta imagen es sugerente de melanoma, pero hay que evaluar toda la muestra. Exacto, bueno, el diagnóstico definitivo fue un melanoma infiltrante en dermis papilar, nivel 2 de Clark, de un Breslow de 410 micras. En este caso, bueno, igual me gustaría que pudiéramos discutir con el doctor Andriani, porque si nosotros vemos la macroscopía, en el fondo la verdad es que todas las lesiones se ven más o menos similares, incluso la dermatoscopía también no muestra unas diferencias tan importantes, y de hecho efectivamente este patrón de red invertida no es algo que de repente resulte tan fácil para cualquier dermatólogo poder identificarlo y señalarlo como una lesión sospechosa de melanoma. Entonces, no sé, doctor Andriani, ¿qué nos podría comentar un poco sobre los ciertos hallazgos específicos dermatoscópicos de melanoma que nos pueden ayudar en el fondo a hacer un diagnóstico más certero? Claro, bueno, efectivamente lo que tú decías, Nadia, es cierto, ¿eh? Que clínicamente no eran lesiones sospechosas, incluso la dermatoscopía no es tan sospechosa y muchas veces esto nos puede llevar a un retraso en el diagnóstico. Ahora, en este caso, pacientes como él, que ya tenían antecedentes familiares de melanoma y múltiples neos que quizás están ahí con un patrón que no está tan claro si son todos benignos, está indicado el seguimiento dermatoscópico digital, que como mencionaba, muchas veces da luces acerca de si este tipo de lesiones están manifestándose como un melanoma o si realmente son solamente neos. Exacto. Y el confocal acá en estas lesiones con red invertida, ¿podría...? Te escuché un poco cortado. Había descrita también la correlación. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí sí. Sí.
Existen también estudios que correlacionan la microscopía confocal con lo que vemos. No te escucho, A Seba. nivel histológico, se ve cierto... ¿Ahora sí? Ahora sí. Estoy conectado con el de Nelson, sí. Sí, mejor. Ya, mira, lo que estaba comentando es que efectivamente existen estudios de correlación, ya con respecto a la histología y a lo que nosotros podemos ver en la microscopía confocal. Y efectivamente están bien descritos los criterios también que nosotros podemos ver en la red invertida con respecto a la microscopía confocal. Por lo tanto, muchas veces cuando nosotros vemos este patrón que no está tampoco tan claro, o no es una red invertida tan bien definida, la confocal nos va a ayudar a definir si efectivamente este es un melanoma. Aparte hay otros criterios o algoritmos que nos ayudan a orientar más hacia un melanoma o hacia una lesión más benigna. Exacto, bueno, son casos desafiantes, la verdad, no son fáciles. Y sí, es súper importante contar con equipos que estén formados y que tengan experiencia y, en el fondo, un alto nivel de formación para poder realizar estas diferencias que ya son mucho más sutiles. No sé si alguien más del panel quisiera comentar algo sobre estos casos. Voy a dejar de compartir pantalla. Estamos un poco sobre el tiempo, así que yo le quiero agradecer la participación a todos de la mesa y independiente de los recursos que uno tenga en sus centros, ya sea centros públicos, privados, yo creo que lo vital es, como dicen, la información, el trabajo en equipo y la verdad que acá en la clínica creo que el comité, lo central ha sido eso, que nos podemos nutrir de las diferentes especialidades y como decía el doctor Madrid, al final el que se beneficia de eso es el paciente con las herramientas que tengamos en cada lugar y ahí el patólogo puede hacer un mejor diagnóstico con la información que el clínico le dé, el dermatólogo con la información clínica y las herramientas que tenga puede hacer un diagnóstico más precoz y con eso que podamos hacerle el tratamiento a los pacientes que realmente necesiten del tratamiento un melanoma para lograr un buen resultado. Así que muchas gracias a todos y dejo al doctor Madrid para que sigamos con el programa.